Gestaciones gemelares. Andrea Payán, Raquel Gracia, Esther Vidal, Laura Martí. El trabajo consta de introducción, diagnóstico, consecuencias, prevención, conclusión. Introducción. Los gemelos son aquellos individuos resultantes de una misma gestación. Se dan en especies monotocas, aquellas que dan una cría por preñez, equino, bovino, ovino y caprino. Se dan de forma ocasional y de forma inevitable. El sexaje de los gemelos es con un 40,4% macho-hembra mayormente. Distinguimos entre vacuno lechero y vacuno de carne. En vacuno lechero no son deseables, puesto que reducen la rentabilidad total de las explotaciones lecheras afectando a la vaca, como por ejemplo con problemas reproductivos y metabólicos en el periparto. Por otro lado, también afecta a los terneros nacidos, produciendo un menor peso al nacer, mortalidad neonatal, frimartinismo, etc. En cambio, en vacuno de carne, estas son deseables, puesto que se produce un aumento del peso de los terneros en el destete. ¡Cuidado! Tenemos que saber distinguir entre partos y gestaciones gemelares, ya que no todas las gestaciones gemelares culminan con el parto. Existen causas individuales de la vaca, ambientales y de manejo. Las causas individuales son la alta producción, que conlleva mayor incidencia de doble ovulación. El aumento del número de partos también aumenta la incidencia de gestaciones gemelares, por lo tanto, habrá más probabilidad en multíparas. Sucede lo mismo cuando el número de lactaciones es mayor. Vacas en la primera lactación tienen un 0,29% de probabilidad y las vacas con más de 6 lactancias tienen un 1,62% de probabilidad de gestación gemelar aproximadamente. Otro factor predisponente son los quistes ováricos, donde la incidencia es mayor en aquellas no tratadas que en aquellas tratadas con prostaglandina o GnRH. En este gráfico vemos cómo la probabilidad de ovulación múltiple es más elevada en vacas multíparas. En referencia a la raza Holstein es la que muestra más predisposición de producción de gestación gemelar. Cuando la edad de la vaca es mayor, la probabilidad de gestación gemelar también lo es. La heredabilidad, por su parte, influye muy poco. En cambio, si se ha dado un parto gemelar previo, la probabilidad de volverse a producir aumenta. El aumento del plano nutricional también se relaciona con el aumento de gestaciones gemelares. Las causas ambientales se relacionan con el fotoperíodo, donde en los días cortos de concepción se han dado más gestaciones gemelares. También se dan más dobles ovulaciones en temporada de frío, aunque los gemelos nacidos se relacionan mayormente en época de verano. En el manejo, el protocolo de sincronización del estro influye en la existencia de gestación gemelar. Se da más incidencia de gestación gemelar en aquellas vacas tratadas con ECG que con prostaglandina o PRIT. Existen gemelos monocigóticos y dicigóticos. Los gemelos monocigóticos o idénticos son formados por la fertilización de un ovocito que se parte y forma dos embriones durante su desarrollo en el útero. Estos serán genéticamente y fenotípicamente idénticos y son poco frecuentes en vacuno. En vacuno lechero se dan con menos del 0,3% de todos los nacimientos y con un del 7,4% al 13,6% de todos los nacimientos gemelares. Por otro lado, los gemelos dicigóticos o fraternos son aquellos resultantes de la fertilización de dos ovocitos en un mismo ciclo estral, cuando se produce el fenómeno de codominancia entre los folículos dominantes. Pueden ser del mismo sexo o del opuesto, y no son más parecidos fenotípicamente o genotípicamente que los hijos nacidos de los mismos padres en gestaciones diferentes. En el diagnóstico de gestación el problema es que los embriones deben localizarse con exactitud y con el método de la ecografía, en el caso de gestaciones dobles no se puede identificar hasta el día 30. En ocasiones es difícil localizar el embrión porque éste se sitúa muy próximo a la pared uterina y se puede confundir especialmente durante el primer mes de gestación. Después, el embrión queda rodeado de líquido y es más fácil identificarlo. También se puede detectar una gestación doble cuando encontramos múltiples membranas. El error más común en la identificación es determinar gestación simple y que sea doble o a la inversa. En esta imagen podemos observar una ecografía día 43 de una gestación bilateral. Los números nos señalan diferentes estructuras. Los dos unos sitúan los embriones, el 2 el amnios y el 3 el líquido alantoideo. La twin line o línea de mellizos es la membrana corioalantoidea doble compartida entre fetos. No hay que confundirla con las membranas amnióticas que aparecen similares a un círculo alrededor de cada feto. Aspectos clínicos.
Durante los 35 primeros días de gestación es bastante común que muera uno de los embriones, y para mantener la gestación es recomendable suministrar gen RH. Por tanto, pasados estos días, si el diagnóstico de gestación gemelar da positivo con los 2 embriones vivos, ya pueden tener en cuenta el manejo de este animal como tal. Después del diagnóstico gestacional, y sabiendo aquello que conlleva seguir con la gestación, se puede llevar a cabo la venta del animal o el aborto. Es preferible llevar a cabo la venta del animal, puesto que la probabilidad de una nueva gestación gemelar es alta. La reducción gemelar inducida es una posible opción para evitar todos los efectos de la gestación doble, convirtiéndola en una gestación simple. Una vez identificadas las vacas con gestación doble, hay que administrar el flunixin. Después realizaremos la presión manual de la vesícula amniótica de un embrión, no más de 20 segundos, y no es dolorosa. Posteriormente se producirá la ruptura del amnios y la muerte del embrión, y lo comprobaremos porque desaparecerá el latido cardíaco. Y finalmente, aspiración transvaginal del líquido. Este proceso debe estar siempre guiado por una ecografía. Y para comprobar la viabilidad, se tendrá que confirmar con otra ecografía a día 56-62 y después una palpación a día 90-96 y finalmente otra palpación a día 150-156. Hay más riesgo de fracaso en embarazos gemelares bilaterales que en gemelares unilaterales. En todos los partos hay problemas posteriores, pero estos problemas se incrementan al ser partos gemelares y afectan negativamente a la fertilidad. Dentro de las consecuencias tenemos el fremartinismo, los impactos negativos de gestaciones gemelares y el impacto de partos gemelares en vacas. Dentro del fremartinismo tenemos ¿qué es? Es la fusión de las membranas embrionarias de un conceptus macho y hembras que se encuentran en el mismo útero durante la gestación, provocando el intercambio de sangre entre los fetos ya que presentan anastomosis vascular coriónica. Los factores endocrinos del feto macho dan lugar al desarrollo normal de los órganos reproductivos de la hembra, lo que lleva a su infertilidad. El momento más temprano en el que aparecen anormalidades en el tracto reproductivo de la hembra es de los 49 días y 52 días posfertilización. En la foto de la derecha, debajo de la regla, vemos unas estructuras semejantes a los testículos que ha ocurrido durante la gestación en el intercambio de sangre. Podemos ver un clítoris muy grande. También podemos encontrar el fremartinismo en hembras de parto único, es decir, que se ha perdido el feto macho durante la gestación después de la fusión de ambas membranas. Normalmente el 92% de las hembras son fremartin y el resto, el 8% de hembras, son fértiles, ya que las membranas no se fusionan o se fusionan tarde. En la foto observamos que los fetos comparten placenta. A veces podemos llegar a confundir el fremartinismo con quimerismo, pero el quimerismo se produce cuando un organismo está formado por células de diferentes individuos. Los cambios en los órganos reproductivos son varios. Los primeros cambios aparecen después del día 48 de gestación y los signos de masculinización después del día 60. Los machos, los órganos son normales. En cambio, en las hembras presentan varios cambios, como por ejemplo, el ovario y la vulva es pequeño, el útero y vagina subdesarrollados que hasta a veces no se comunican, el clítoris grande, muy largo y el mechón de pelo en la comisura ventral de la vulva es alargado. Estos son los mayores cambios a pesar de las glándulas mamarias poco desarrolladas. En la foto de arriba, a la derecha podemos ver el clítoris grande y con mechón de pelo largo. En cambio, en la foto de abajo a la izquierda encontramos un ovario subdesarrollado, los cuales son algún signo que nos demuestra que hay fremartinismo. Las causas del fremartinismo, como hemos nombrado en la definición, son fusión de membranas corialantoideas entre ambos fetos, la conexión vascular entre dos cuernos o uno mismo y el intercambio de sangre. En cuanto al diagnóstico de fremartinismo podemos hacer varias cosas. Una de ellas podría ser las anomalías genitales clínicas o el quimerismo cromosómico, tipificación en la sangre. Pero lo mejor es hacer un análisis autosómico que, a pesar de ser caro, tiene ventajas ya que evitas mantener en la explotación un animal estéril. Como hemos dicho en la introducción, distinguimos entre parto y gestación gemelar, por lo cual cada una de ellas lleva unos efectos negativos. Los efectos negativos de las gestaciones gemelares son: lleva consigo una pérdida de 100 a 250 euros para la explotación, y aparte las madres y los terneros gemelos tienen mayor riesgo de problemas de salud. El impacto de los partos gemelares en las vacas. Aumenta el número de días vacíos y disminuye la tasa de concepción.
la eficiencia reproductiva posparto, baja la vida productiva, aumenta el riesgo de sacrificio, aumenta el riesgo de aborto y aumenta la incidencia de problemas reproductivos como retención de placenta, distocia, que hablaremos a continuación, y además aumenta la tasa de eliminación de la explotación. Las distocias son partos que se prolongan excesivamente o que requieren una extracción asistida severa del feto. En primíparas las distocias son más frecuentes por desproporción del tamaño del feto y el diámetro del canal, y en multíparas encontramos mala presentación fetal. Debemos prestar atención en partos de multíparas porque hay riesgo vital para la madre y para la cría. Hay diferentes posturas normales que se pueden corregir. Las peores son las posiciones transversas y las posiciones dorsopúbicas. Para solucionar este problema debemos hacer un examen obstétrico. Primero debemos hacer una revisión de los signos vitales. Después determinaremos la relación del tamaño del feto y el diámetro del canal. A continuación determinaremos la presentación, posición y postura. La corregiremos y finalmente pasaremos a la extracción forzada y podemos optar a fetotomías o cesáreas si es necesario. A la imagen de la izquierda podemos ver la posición normal que debe tener un feto. Los factores predisponentes son la raza, el peso vivo, la conformación de la vaca y el toro, el número lactacional, la duración de la gestación, el número de fetos y el sexo de la cría, ya que los machos tienen más probabilidad de padecer distocia. Las causas, tenemos causas maternas y fetales, pero si tenemos una gestación gemelar nos centraremos con las causas fetales, que representan un 95% de los casos, y serían las anomalías en presentación y posición y posturas irregulares de la cabeza y extremidades. Para tratar la distocia optaremos por una penicilina de larga duración o por un antiinflamatorio no esteroideo o por prostaglandinas a las 12 horas posparto. La inercia uterina o ausencia de contracciones uterinas es la incapacidad del útero para comenzar el parto y seguir activo durante la expulsión de todos los fetos. Esto es debido a que hay una pérdida del tono de la musculatura del útero y, por tanto, ausencia de contracciones. Esta es la principal causa de distocias y a menudo ocurre cuando los fetos no proporcionan estímulos suficientes para dar comienzo al parto. La inercia uterina primaria es debido a un exceso en el estiramiento. Encontramos deficiencia en los esfuerzos expulsivos, contracciones escasas, espaciadas y de poca intensidad. El feto tarda en aparecer y las causas son deficiencias en la hipófisis posterior, incapacidad de la musculatura uterina para responder al estímulo de oxitocina y hipocalcemias. La inercia uterina secundaria es el agotamiento de la musculatura uterina por una distocia obstructiva. Encontramos señales de agotamiento en la hembra, bolsas fetales rotas, un canal blando y seco y signos de distocia fetal u otras. Las causas pueden ser un estiramiento excesivo del útero, hipocalcemias periparto y problemas en el miometro, que no le permitirán hacer las contracciones. La retención de placenta se da cuando la placenta permanece adherida al útero durante 24 horas o más posparto. Esto ocurre con una incidencia del 5 al 10% en partos ectópicos y es muy común en rumiantes. Provoca disminución en la actividad reproductiva de las hembras y aumento de días abiertos y el intervalo entre partos. Está causada por un fallo en el mecanismo de separación-liberación de los placentomas y no por un fallo en el mecanismo de expulsión de las membranas. Encontramos causas internas como por ejemplo parto prematuro, donde encontraríamos inmadurez de los placentomas, parto gemelar, donde la retención de placenta sería causada por una cotiledonitis y deficiencia nutricional de la madre, que nos llevaría a una atonía uterina, y también estaría producida por partos inducidos, entre otros. Causas externas serían la mala higiene, estrés, cesáreas, etc. La patogenia que encontraremos será un retraso en la evolución uterina, retención de membranas, infecciones, metritis, toxemias, necrosis, etc. El diagnóstico puede ser a partir del retraso de la evolución uterina, de metritis o de mal olor debido a la interrupción de la circulación sanguínea fetal. Los síntomas son aumento de las pulsaciones y frecuencia respiratoria y aumento de temperatura, entre otros. Encontraremos unos cotiledones finos y fibrosos, a diferencia de unos cotiledones gruesos y consistentes que encontraríamos en placenta normal. Si no se eliminan las 36 horas posparto, tendremos putrefacción. Podemos hacer diferentes tratamientos. El primero sería la extracción manual, pero solo la podremos hacer el primer día cuando los cotiledones puedan ser liberados sin producir lesiones. Después de 48 horas ya provocaríamos lesiones y hemorragias. También podemos optar para una estimulación de contracciones miometrales con oxitocina y prostaglandina. Podemos también usar estrógenos que aumentarían el tono uterino y estimularían el flujo sanguíneo al útero y la actividad fagocitaria. También podemos encontrar la metritis, que es la inflamación de las diferentes capas del útero, la mucosa, la musculosa y la serosa.
casi siempre nos derivará a una endometritis. Las causas pueden ser enfermedades sépticas, mellizos, brucela, paridros sucios, entre otros. Y debemos tener muy claro cuál es el cuadro normal para no confundirlo con una metritis. El diagnóstico de la metritis será por palpación y comprobaremos la inflamación y si hay infección del miometrio. Los signos que encontraríamos serían un retraso también en la evolución uterina, aumento de temperatura, encontraríamos secreciones uterinas purulentas y fétidas. En la vulva encontraríamos también olor fétido, color pardo, gris, rojo. Las consecuencias serán insuficiencias reproductivas, muertes, abortos, repetición de la cubrición y el tratamiento será una terapia intrauterina con antibióticos o terapias hormonales con prostaglandina que provocarán la luteólisis. Si tenemos una metritis séptica, administración de antibiótico. La endometritis es la inflamación o infección del endometrio, es decir, la mucosa uterina, y puede ser aguda, crónica, puede ser clínica o subclínica. Su diagnóstico será por palpación transrectal del útero, por biopsias, cultivos bacteriológicos, vaginoscopio, ultrasonografía. Los signos que encontraremos serán descargas uterinas anormales visibles en la vulva, ciclos estales irregulares y infertilidades. Lo trataremos como sacando el exudado del útero por palpación, inyectando intramuscular prostaglandina cada 14 días desde los 30 días posparto y con infusiones de antibiótico. La retención de placenta muy probablemente nos creará metritis y esta nos puede dar también endometritis. El prolapso uterino es la extrusión de una porción del útero a través del cuello uterino hasta la vagina, cuando este cuello está dilatado. Las causas pueden ser esfuerzos excesivos, extracción forzada, metritis, retenciones de placenta. Encontraremos tejido prominente de coloración anómala o un tejido isquémico o necrótico. Si hay nacimiento, habría un traumatismo del prolapso y mayor riesgo de hemorragia y de shock. Su diagnóstico variará si lo podemos ver o no. Si hay protrusión a través de la vulva, determinaremos si es masa uterina o vaginal, y si no hay esta protrusión, tendremos que hacer un examen manual de la vagina o vaginoscopio. El tratamiento sería una reducción manual, administrar antimicrobianos o una reducción interna, que esto nos conllevaría a mayor trabajo. No podemos prevenir las gestaciones gemelares, pero sí que podemos seguir una serie de pautas para llevarlas mejor. Primeramente, hay que identificar lo antes posible las vacas con este tipo de gestación. Para ello utilizaremos dos métodos, como podemos observar en las imágenes. El primero es la ultrasonografía. Cuando se ha detectado una gestación gemelar, durante el primer trimestre el ganadero puede decidir si quiere provocar el aborto en el animal mediante la suministración de prostaglandinas. Pero antes de decidirlo hay que tener en cuenta varios factores como la duración de la producción de leche después del aborto. También debemos saber que las vacas que tienen un parto gemelar en la próxima gestación tienen más probabilidades de tener otra gestación gemelar. Y finalmente hay que determinar las pérdidas económicas que supone perder los dos terneros y una nueva inseminación. No es recomendable abortar solo una gestación y mantener la otra. En cuanto al manejo, debemos aumentar el nivel de alimentación en el tercer trimestre, adelantar la fecha de secado y dieta de transición para disminuir los problemas metabólicos y fisiológicos. Cuando están en rebaño o en extensivo, debemos tener en cuenta que este tipo de partos se suelen adelantar entre unos 6 y 10 días. Las gestaciones gemelares en vacuno de leche suponen un problema, ya que a las hembras adoptan caracteres sexuales masculinos y son estériles, por tanto no pueden producir leche, y en el caso de los machos no pueden reproducirse. La única solución es mandarlos a matadero. Este tipo de gestaciones va aumentando con el tiempo, y por el momento no hay muchos estudios que determinen los efectos del manejo ni similares. Pero si este tipo de gestación sigue aumentando, se verán obligados a estudiarlo.